Esto es más que palabras, hermano. Esto es más que una canción. Es adorar a Dios, mi hermano. Es poner nuestra vida delante de Dios como una ofrenda. Regalar nuestro corazón, regalar nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Esto es más que palabras, mi hermano. Es más que una canción. Es adorar al mismo Dios, mi hermano. Aquel que se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos perdonados, mi hermano. Adórenle, mi hermano, adórenle, mi hermano. Tenemos necesidad de adorar a Dios. Hay mucha necesidad en nuestra vida, hay mucha necesidad para adorar a Dios. Adórenle, mi hermano. Y dígale aquí mismo, dígale que vino a adorarme. Sus manos y adórele.
Gracias, Padre, por pagar el precio, Señor. Gracias, Padre, porque hasta ahora no sabíamos lo que debíamos, bendito Dios, porque hasta ahora no sabíamos, Padre, cuál era el precio, Padre, que tú pagaste, bendito Dios, pero te damos gracias, Padre, por pagar el precio, Padre, por hacernos libres, bendito Dios, por dejar clavada esa acta que teníamos en contra, Padre, que nos condenaba, Señor. Te damos gracias, Padre, y en esta tarde, bendito Dios, Padre, en este día, te decimos gracias, Padre, y decimos amén, Señor. Gracias. Pues tome su lugar, mi hermano, todo tiene su tiempo y es tiempo de la palabra, mi hermano. Es tiempo que Dios hable a su vida, mi hermano. Y le voy a pedir a mi hermano que pase a compartirnos la palabra que Dios le ha puesto en su corazón en esta tarde. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos, poder verlos. Bendito es Dios que nos permite un día más, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios. Que sea Dios quien tome el control, que sea su Espíritu Santo el que nos hable a cada uno, el que nos ministre. Que sea su palabra viva la que transforme nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. La que traiga consuelo, la que traiga bendición. Amén. Cierra tus ojos y vamos a decirle: Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, porque eres fiel. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, 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 gracias. Que tu ser no se canse de agradecerle. ¿Sabes? Porque Él no ha hecho más que bien a nuestra vida. Aunque a veces el enemigo nos quiere engañar, aunque a veces nuestra mente nos quiere engañar, ¿sabes? Dios no ha hecho más que bien a nuestra vida. Así que no te canses de agradecerle. Dile: gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Jesús, por esa muerte en esa cruz, que es por lo que cada uno de nosotros hoy está aquí. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes cada corazón, que tú traigas consuelo, que tú traigas paz, que tú traigas bendición, que tú traigas respuestas a muchas oraciones el día de hoy. Que tú te manifiestes, que se manifieste tu poder, que no sea yo, ni sea mis palabras, Dios, sino que seas tú ministrando, alimentando, enseñando. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a ti, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Amén, gracias a Dios. Bueno, pues antes de empezar, nuevamente me da mucho gusto de saludarte, estar aquí
con todos ustedes. Y antes de comenzar y dar paso a la palabra, a mí me gustaría dar gracias a Dios. Hace rato quería pasar tiempo de testimonios, pero bueno, dije, voy a tener el micrófono, pues ya aprovecho un ratito. Quiero dar gracias a Dios por la vida de mi papá. Él siempre ha sido alguien que ha dado tanto a mis hermanos, a mí, ha sido alguien de mucho ejemplo, de mucho honor. Alguien que desde que yo recuerdo toda mi vida me he sentido muy orgulloso de decir quién es Él y lo que Él hace. Y hoy doy gracias a Dios porque después de muchos años Él hizo un viaje en esta semana, fue a la Ciudad de México y fue por le entregaron su título profesional. Entonces, pues es gracias a Dios. Y pues bueno, ese realmente era un pretexto, porque eso es solamente una pequeña cosa de tantas cosas que Él ha hecho. Como les digo, de lo cual me siento orgulloso, y hoy dice la palabra de Dios: honor a quien honor merece. Yo quiero darle honor a mi padre en esta mañana por todo lo que Dios ha hecho en su vida y todo lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, después de este agradecimiento, vamos a comenzar. Y hoy quiero comenzar a hablar y a contarte de una historia que se encuentra en Primera de Crónicas. No te voy a decir todavía dónde, porque me gustaría que antes de que abrieras tu Biblia, yo te voy a leer y que me pusieras atención, ¿vale? Ya al final que terminemos la lectura te digo dónde, para si tú en algún momento, o si quieres repasar en tu casa, ya lo buscas. Pero esta historia está en Crónicas. Recordemos que lo que son los libros de Reyes y los dos de Crónicas hablan acerca, pues, del tiempo, la temporada de los reyes de Israel, ¿verdad? Samuel habla el inicio, David, como rey de Saúl primero, después David como reyes de Israel. Entonces, esta historia se encuentra en Crónicas y precisamente habla acerca de David, segundo rey de Israel. Y comienza diciendo: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Fíjense, así les dijo David: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y levitas, en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Y dice David: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios. Y fíjate, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. ¡Wow! Y ahorita te voy a poner en contexto para que podamos entender estas palabras y lo duro de estas palabras que dicen: ¿por qué la descuidamos durante el reinado de Saúl? Si nos remontamos a la historia, ¿de dónde viene el arca? El arca del pacto, el arca de la alianza mencionada en la Biblia. Dice que en tiempos de Moisés, Dios habló con Moisés en el Sinaí y le dio instrucciones de construir
un tabernáculo. Un tabernáculo de reunión, y este tabernáculo iba a estar conformado por los atrios, que son los patios, un lugar santo y un lugar santísimo. En los patios se encontraba el altar de los sacrificios, era donde se ofrecían todos los sacrificios, donde venía el pueblo, entregaba a los sacerdotes sus ofrendas para que pudieran ser sacrificados, o en los días de fiesta, en este altar era donde se hacían los sacrificios correspondientes. El lugar santo era un lugar donde ya no entraba el pueblo, sino ya solamente entraban ciertas personas. En él se encontraba la mesa de la preposición o de los panes, que era la que alimentaba a los sacerdotes. Se encontraba la lámpara o el candelabro de oro, y se encontraba el altar de oro donde se ponía el incienso. Y más adentro, aún todavía más restringido, se encontraba el lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca del pacto, el arca de la alianza. Y este lugar ya no era tan accesible. De hecho, este lugar solamente podía acceder el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir el sumo sacerdote? El sacerdote superior, ¿no? O el más alto de los sacerdotes, el que tenía un mayor rango entre los sacerdotes. Y él solamente podía entrar en este lugar, porque en este lugar se encontraba la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Amén. Era un lugar santo, era un lugar sagrado, donde no cualquiera podía entrar, donde incluso la única persona que tenía acceso a ese lugar tenía que hacerlo de una manera pulcra. Tenía que hacerlo de una forma pues muy especial. Para poder entrar a ese lugar, el sumo sacerdote necesitaba de días de preparación. Tanto su corazón espiritualmente, su mente. ¿Por qué? Porque si aún esta persona, que como les repito, era la única persona que tenía acceso a este lugar, no lo hacía correctamente, podía morir en el intento. Dice la palabra, la historia, que llevaba campanillas en el borde de sus faldas. Y llevaba una especie de cuerda atada. ¿Por qué? Porque esas campanillas iban sonando mientras él iba entrando. Y los sacerdotes que estaban afuera, al pendiente, andaban pues al pendiente, no escuchando. Y en el momento que esas campanillas ya no sonaban y que ya no se escuchaba movimiento, podía haber ocurrido que pues hubiera muerto el sumo sacerdote allá adentro. Y como no podían entrar, y como no podía permanecer un cuerpo sin vida en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo era un lugar limpio, era un lugar puro, tenían que sacarlo. Y te digo, te pongo en contexto para que sepas lo importante que era esta arca, que era el arca de la alianza, que representaba, y que era a lo que se refería David, que se había descuidado durante el reinado de Saúl. ¿Y de qué manera se descuidó? Adelantándonos mucho tiempo después a la historia y estando llegando a los tiempos de Samuel, cuenta la historia que el pueblo de Israel entró y entraba
muy de continuo en guerra con sus enemigos, ¿no? Ya había pasado el tiempo de los jueces. De hecho, Samuel fue el último de los jueces mencionado en la Biblia. ¿A qué me refiero con que ya había pasado el tiempo de los jueces? Que pues ya habían pasado varios años que Israel había salido de Egipto, había llegado a la tierra prometida y se había establecido. Y dice que en una de esas batallas, en una de esas guerras contra los filisteos, porque ellos eran un pueblo contra el cual andaban peleando constantemente, dice que pues les fue mal, no les fue muy bien. Les fue mal contra este pueblo. Entonces, una de las ideas, uno de los consejos que pues dieron fue llevar el arca del pacto al campamento de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque se acordaban de aquellas ocasiones en las cuales ellos iban en el desierto. Acuérdense que cuando ellos estaban en el desierto, ellos no estaban establecidos en un lugar. El tabernáculo del cual hablamos no estaba establecido en un lugar. Cada que ellos se movían, cada que la nube se movía, porque esa era la señal. Cuando la nube y la columna de fuego que los estaba acompañando se movía del lugar, ellos saben qué tenían que hacer: recoger todo. A la tribu de Leví, a los coatitas, meraritas, gersonitas, cada uno ya sabía qué era lo que tenía que hacer y les tocaba levantar el tabernáculo. Recoger todo, guardar todo, la mesa, la lámpara, todo, acomodarlo, y partían junto con la nube. Y así era como ellos se movían. Conforme se iban acercando a la tierra prometida, se iban encontrando enemigos. Enemigos que vencían y que derrotaban. Tanto así que conforme llegaban a algún lugar, las personas de ese lugar ya tenían miedo de que pues ya se estaban acercando los israelitas, ¿no? Y era el pueblo del desierto que acababa con todos sus enemigos. Esa era la fama que tenían ellos. Era porque la presencia de Dios iba con ellos. Dios estaba con ellos. Entonces regresamos con los filisteos. Se acordaban de aquellos tiempos. Entonces la idea fue: pues traigamos el arca, traigamos la presencia, para que podamos, como en aquellos tiempos, seguir derrotando a nuestros enemigos y seamos invencibles, porque esa era la fama de ellos en los tiempos de Moisés, en el desierto, un pueblo invencible. Entonces, pues accedieron, llevaron el arca. Y algo muy curioso, ¿se acuerdan de la historia? Que no es la historia de ahorita, pero la historia de Elí y de sus hijos. Elí, un sumo sacerdote en ese tiempo, aquel que adoptó a Samuel, y que la historia no hablaba muy bien de sus hijos. De hecho, todo lo contrario, sus hijos no se portaban muy bien, hacían muchas cosas malas, muchas perversidades delante de los ojos de Dios y delante del pueblo. Pues a estos hijos se les encargó el arca. Ellos fueron los que llevaron el arca al campamento hebreo. Dice la historia, y sigo contando, que cuando llegaron con el arca a este campamento, pues se escuchó un grito de júbilo, se escuchó un estruendo tan fuerte en el campamento hebreo que se escuchó hasta el campamento filisteo. Y los filisteos escucharon ese grito de alegría, ese grito de fiesta en el campamento hebreo tan fuerte que entraron en miedo. Entraron en miedo. Entraron en pavor.
¿Por qué? Porque se enteraron por alguien que vino de chismoso a decirles que el arca de la alianza había llegado al campamento judío. Pero déjame decirte que ese temor para los filisteos no los llevó a huir, no los llevó a correr, sino dice que sus principales formaron a todos sus hombres, a todos los filisteos, y al contrario, les dijeron, ¿saben? Se rumora que el arca del pacto, el arca de la alianza, sus dioses, porque así decían ellos, ¿no? Sus dioses de los hebreos, aquellos que los sacaron de Egipto, llegaron a su campamento y ahorita están con ellos. Pero ¿saben qué? Esfuércense, no teman, tengan ánimo, les vamos a ganar. Y total, no huyeron los filisteos, sino al día siguiente se presentaron al campo de batalla. Bueno, llega el tiempo de la batalla, se enfrentan uno contra otro, ¿y qué creen? Terminan perdiendo los israelitas. Y no solo eso, el arca de la alianza es secuestrada. Los filisteos se llevan el arca, la secuestraron. Y entonces imagínense el cuadro, los israelitas regresan a su tierra no solamente derrotados, sino sin el arca, sin la presencia. Que para en ese entonces, como ya estaban asentados, ya el tabernáculo no se movía de un lugar a otro. El tabernáculo ya se encontraba en un lugar que se llamaba Silo. Ahí ya lo habían establecido y ya llevaba años ahí establecido. Ahí era donde los sacerdotes pues llevaban todos los rituales, todos los sacrificios, todo ahí en Silo. Entonces, dice, secuestraron el arca. Y para no hacer la historia tan larga, porque solamente esto es como un preámbulo, sucedió que pues a los filisteos no les fue muy bien con el arca en sus tierras. No les fue muy bien, a tal grado que duró solamente ahí algunas semanas, algunos meses, y después de lo mal que les fue a los filisteos, tuvieron que regresarla. Dice que la mandaron de vuelta para Israel en una carreta, la subieron, pusieron ahí una especie de ofrendas de oro, y mejor, ¿para qué la queremos aquí, verdad? Dice que, y el arca, dice que esta carreta llegó a la casa, bueno, primero llegó a una zona israelita, la cual, pues por no tratar la presencia como se debía, tampoco les fue tan bien, y de ahí dice que llegó a la casa de uno llamado Abinadab. Y ahí fue donde quedó por 20 años. Saúl entró al reinado y el arca seguía en casa de Abinadab. Dice que todo el tiempo que Saúl estuvo reinando, pues estuvo sin importarle el hecho de que el arca pues no se encontrara en su lugar, no se encontrara en Silo, en el tabernáculo
donde pertenecía, se había descuidado la presencia de Dios. Ajá. Y ahora, es interesante pensar, meditar, que pareciera que a nadie le importaba. La historia cuenta que el arca estuvo en casa de Abinadab durante 20 años. 20 años. Y pareciera que a nadie le interesaba, a nadie le importaba, nadie preguntaba por ella. Y podría decirlo chistoso, pero más que chistoso, triste, pues triste poder pensar que en el tabernáculo se seguían llevando todos los rituales. Que el pueblo seguía celebrando Pesaj, seguía celebrando sus fiestas, Sukkot, ¿no? Enramadas, seguía celebrando todas esas fiestas que representaban tener que viajar hacia donde se encontraba el tabernáculo para ofrecer ahí mismo los sacrificios. Pensar que todo aparentemente funcionaba igual, pero el lugar santísimo estaba vacío. No sé si tú puedes llegar a imaginarte eso. ¿Y cómo es que a veces, como iglesia, a veces, como cristianos, nos puede llegar a suceder que ya podemos funcionar como cristianos? Ya sabemos funcionar, que a veces nos puede llegar a suceder que ya nuestros servicios ya pueden funcionar y seguir funcionando. Y tener un tiempo de canciones, tener un tiempo de predicación, que a veces quizá en nuestra vida diaria, si es que tenemos nosotros tiempos devocionales en nuestra iglesia, en nuestra casa, pues ya pueden estar funcionando. Que a veces podemos estar orando cada que vamos a comer. Y lo hacemos porque siempre lo hacemos. Pero en todo ello nos hemos preguntado y nos estamos preguntando y nos seguimos preguntando si la presencia se encuentra. Porque eso puede pasar, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Y te lo digo porque no estamos exentos. No estamos exentos de aprender un cristianismo, aprendernos palabras como Dios te bendiga, aprender oraciones, porque déjame decirte que la Biblia habla acerca de vana palabrería y repeticiones. Y déjame decirte que no solamente se refiere a los rezos. Hay veces que aprendemos ya nuestras oraciones, nos las aprendemos a tal grado que si yo te dijera que pusieras atención en eso, son las mismas palabras las que usamos, porque ya no las aprendimos. Así nos pasa también a nosotros. Ya nos aprendimos la oración, ya nos aprendimos las palabras, ya nos aprendimos qué sigue, ya nos aprendimos un orden, cómo va todo. Y no estamos exentos que nos pueda pasar lo que le estuvo pasando al pueblo de Israel en este tiempo, en el cual ellos seguían funcionando, los sacerdotes seguían con sus labores, los levitas seguían con sus labores, se seguían celebrando fiestas, seguía todo, pero no había presencia.
Y nadie se preguntaba por eso. Nadie lo cuestionaba. Faltaba lo más importante y pareciera a nadie importarle. Sigue diciendo, toda la asamblea estuvo de acuerdo con David. Porque acuérdense, David quería ir por el arca, porque el pueblo comprendía que esto era correcto. David les dijo, ¿saben qué? La hemos descuidado la presencia. Hay que ir a traerla de nuevo. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior, en Egipto, al sur, hasta la ciudad de Lebo-Hamat, al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baalá de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas. Imagínense el momento. Iba el arca de vuelta. Y dice que entonaban canciones y tocaban todo tipo de instrumentos, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Usa, uno de los que iba encargado de llevar el arca, dice que extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí, en la presencia de Dios. Esa es una de las palabras, es una de las escrituras que no sé a ti, pero de principio, años, que yo la leí, no la entendía. Y me costó comprender el por qué. David le dice al pueblo, vamos por el arca, porque le hemos descuidado. Eso pues implica que David tiene un deseo, tiene un interés por el arca para que regrese de nuevo a su lugar. Todos van, todos están de acuerdo, todos dicen sí, creemos que es bueno, van por ella, vienen de regreso, están celebrando el arca, se tropieza un buey, se va a caer el arca y uno de esos hombres dice que por quererla detener, pues muere. Porque Dios se enojó. Y yo me preguntaba, yo no entendía, ¿no? ¿Por qué? Pues al contrario, yo diría, o sea, Dios, se iba a caer el arca. Este hombre no hizo más que preocuparse y ocuparse en detenerla para que no sufriera ningún daño. Mas sin embargo dice que tú te enojas y matas a este hombre. Y te digo, yo, por más que intentaba entender la razón de lo sucedido, pues me costaba trabajo. Hasta que lo comprendí y realmente está muy relacionado a lo que sucedió en el campamento de los hebreos
Y realmente está muy relacionado a lo que sucedió al primer lugar a donde llegó el arca después de que los filisteos la regresaron. Y tiene que ver que habían pasado tantos años despreocupados por la presencia de Dios que ya no sabían cómo tratar con la presencia de Dios. Se les había olvidado cómo tratar con la presencia de Dios. Se les había olvidado que esa presencia podía matar incluso a un sumo sacerdote que no estuviera preparado. Vamos a esperar que pase porque no creo ganarle al tren. Se les había olvidado, habían menospreciado lo que significaba la presencia de Dios. Hubo 2 hombres, ya les había dicho, ¿verdad? Hijos del sacerdote Elí, que se les hizo fácil. No estaban bien, no estaban correctos. Menospreciaron lo que era la presencia de Dios. ¿Y por qué te digo menospreciaron este hombre, incluso David, lo que era la presencia de Dios? ¿Sabes? Se dice que a Abinadab fueron sus 2 hijos, Usa, uno de los que murió. Abinadab pertenecía al sacerdocio, a la tribu de Leví. Y se suponía que él y sus hijos tenían que saber cómo se trataba la presencia de Dios. Moisés había dejado instrucciones de cómo era que se tenía que tratar el arca, porque no era cualquier cosa. En el momento en que se creó el arca, que se formó, que se hizo, las instrucciones eran que llevaban varas para poderse cargar. Ajá. Y que cada que se trasladara, pues eran, cada que se trasladara, tenían que ser levitas quienes la llevaran. Esas eran las instrucciones que Moisés había dejado. Y eso ellos, por lo que les digo, ellos pertenecían a esta tribu, ellos debían de conocerlo. Mas sin embargo, ¿qué hicieron? Lo mismo que los filisteos. ¿Qué hicieron? La subieron a una carreta. Ahora yo no sé si tú comienzas a darte cuenta junto conmigo por qué el enojo de Dios. ¿Por qué la molestia de Dios? Porque no estaban tratando la presencia como debería de tratarse. No estaban dándole la importancia que debería de darse. Recordemos lo que dice Samuel a Saúl. Primera de Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Es verdad, ellos llevaban fiesta,
Es verdad, ellos tuvieron una buena idea y dijeron, vamos a llevarnos el arca, ya la descuidamos. Pero faltó obediencia. Faltó entender lo que implica la presencia de Dios. Esto no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que aprender de esta historia. No podemos acostumbrarnos tanto a lo que hacemos y convertirlo en una costumbre. Hasta que llegue el punto en que pues ya no sabemos, ya no somos conscientes de la presencia de Dios. Si es que la presencia de Dios sigue, si es que la presencia de Dios continúa. No podemos llegar a un punto en que ya oramos tan mecánicamente que no nos importó si la presencia de Dios se manifestó en ese momento, estuvo en ese lugar, sino que simplemente pues ya cumplí, tenía que hacerlo, ya cumplí, o tengo que orar antes de comer, pues ya cumplí, hacerlo por hacerlo, lo que hacía, lo que les repito, llegó el pueblo de Israel a hacer, ¿no? David necesitaba entender, el pueblo necesitaba entender que la presencia de Dios no es tan simple como para llevarle en una carreta. Que la presencia de Dios se lleva en los hombros. Que el peso de la gloria de Dios se carga sobre los hombros. Que no hay otra forma. Que no hay otra manera. Dice la historia que David pues se enojó, se entristeció, tuvo miedo, tuvo sentimientos encontrados en ese momento cuando este hombre murió. Y en el miedo y en el temor que hizo, fue al primero que encontró, fue y le tocó y dejó el arca ahí. Ya no siguió con su plan. Su plan era llevarla a la ciudad de David, a Jerusalén, a Sión. David ahí le había preparado un lugar para tener el arca, pero no, ya no siguió. Entró en miedo, entró en temor. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo tratar la presencia de Dios. Había pasado tanto tiempo que no sabía qué hacer. Y la dejó. Y dice que fueron con un hombre, llegaron a su casa, tocaron a su puerta y le dejaron el arca. Ahora yo quiero que te imagines esa escena. Y voy a tratar de relatártela. Quizá no como está escrita en la Biblia, porque aquí está muy sencillo, es muy rápido, son 2 versículos, pero como me lo imagino que sucedió, ampliando quizá un poco más la escena. Dice que llegaron a la casa de Obed-Edom, así se llamaba este hombre. Llegaron, entonces yo me imagino a David llegando con todo el séquito, porque imagínense cuántos eran los que habían ido por el arca. Yo imagino una multitud, ¿no? Y dice que llevaban instrumentos, era una fiesta aquello. Entonces, ahora imagínense este hombre abre su puerta y al abrir su puerta, ¿qué se encuentra? Con una multitud en su patio, ¿verdad? Un montón de personas que ya no estaban en fiesta,
Porque lo que había sucedido, yo creo que a todos les quitó la sonrisa que traían en los labios. Entonces, pues este hombre preocupado, pues, ¿qué habrá pasado? ¿No? ¿Por qué tantas personas afuera de mi casa? Y en eso se abren paso las personas y es el rey el que se acerca, el rey David. Viene con este hombre y pues este hombre, sin esperárselo, David le dice: oye, Obed, mira, fíjate que pues llevábamos el arca a Jerusalén, pero pues no sé si te la podemos encargar un ratito. Pues este hombre, pues el arca en mi casa, pues yo creo que no le dio tiempo de pensarlo, no le dio tiempo de asimilarlo, pero obviamente su respuesta y luego al rey no iba a ser no. Entonces yo imagino que este hombre mandó llamar a todos sus hijos, a todos, y les dijo: vayan, no sé, quizá a mi sala y hagan lugar, porque el arca se va a quedar aquí por un tiempo. Igual los hijos, sin entenderlo, sin comprender lo que el padre les estaba diciendo, pues simplemente fueron obedientes. Yo me imagino que corrieron, hicieron un lugar, limpiaron lo más posible, porque se trataba del arca de Dios. No podía decir este hombre: a ver, ahí a una bodega. No, era el arca de Dios, era el mejor lugar de su casa. Entonces yo imagino que en su sala limpiaron, dejaron todo ordenado, pasaron los hombres de David, ya tenemos un lugar para el arca, y pusieron el arca. La dejaron, David y sus hombres agradecieron a Obed y se fueron. Obed los despide, entra a su casa, se para frente del arca y pues se queda sin palabras. Porque, ¿qué dices ante una situación así? ¿Qué piensas? Pues es algo que yo creo que no podía creer incluso en ese momento. ¿Quién iba a planear tener el arca del pacto en su casa? Yo creo que al igual que Obed, pues se reunieron toda la familia, todos se pararon, lo observaron, y pues nadie decía nada. Porque, ¿qué dices ante esa situación? Lo único que estaban era contemplarla, mirarla. Y continuaron ahí. Quizá tomaron sus sillas, se sentaron y seguían sin decir nada. Y ahí permanecían. Porque de repente, sin saber por qué razón o de dónde, el hecho de tener el arca ahí les hacía sentir paz, les hacía sentir tranquilidad. Era a gusto estar en ese lugar. Y así se pasó el tiempo, quizá, hasta que llegó la noche. Y uno tras otro, igual sin decir ni una sola palabra, fueron retirándose a descansar. A la mañana siguiente, yo creo que se despierta cada uno y cada uno sus labores. Los hombres al campo, quienes tenían que ir a pastorear lo hacían,
y cada uno a su labor. Obed-Edom salía a su trabajo de todos los días, hasta que llega la tarde, donde todos terminan sus labores, y sin explicación alguna, todos llegan al mismo lugar del día anterior. Quizás sin seguir creyendo que el arca se encontraba ahí. Toman asiento cada uno para seguir experimentando esa paz, esa tranquilidad, ese amor que les hace sentir el arca, la presencia de Dios en ese lugar. Y al igual que el día anterior, pasaron ahí horas hasta que llegó la noche y cada uno a su lugar de descanso. Yo me imagino que así fue por algunos días y seguían repitiendo lo mismo por algunos días. Hasta que llega un día en el cual todos están sentados, todos están contemplando, mirando el arca ahí. Y a alguien se le ocurre hablar. Y comentan con los demás y dicen, oye, no sé, pero como que en esta ocasión, en esta temporada de cosecha, como que la tierra me dio más, me dio 3 veces más de lo que está acostumbrado a dar. Y de repente la esposa, quizá la mamá, la esposa de Obed-Edom dice, ¿en serio? Porque yo no les había dicho, pero yo estuve cuidando mis plantitas, mis flores, y como que están creciendo más bonito. Y así otro se anima a hablar, ¿en verdad? No, pues es que, o sea, ahora en estos días yo no les había contado, y a lo mejor era mi imaginación, pero pues ahora que he estado ordeñando las vacas, o sea, no sé de dónde, pero es mucha leche. Incluso me está alcanzando para vender a otros pueblos a los cuales pues yo no iba, porque pues tengo mucha y no quiero que se me eche a perder, mejor busco dónde venderla. Y así cada uno comenzó a decir. Para no hacer tan larga la historia, dice la palabra de Dios que fueron con David. Le dijeron, oye David, Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom y a su familia por causa de la presencia de Dios. Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y su familia a causa de la presencia de Dios ahí. Y entonces David entendió y comprendió por qué de principio él quería ir por esa arca. Porque David sabía lo que era la presencia de Dios. David entendía lo que era la presencia de Dios. Y sabes, ahí sí fue todo miedo en David. Ahí se fue todo temor en David. Y dice que mandó por el arca. Pero esta vez, ¿qué crees? Esta vez lo hicieron como debía de hacerse. Esta vez fueron los levitas preparados para poder cargar el arca, para poder llevarse la presencia. Entonces dice que fueron a David, al darse cuenta que, pues sí, es que yo sé lo que es la presencia, y porque David quería esa presencia, no para él,
sino para todo el pueblo. Fue por ella, llega nuevamente a la casa de Obed-edom, toca y es otra vez el rey. Dice que estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y bastaron 3 meses para bendecir la casa de Obed-edom. Entonces llega David, toca, Obed-edom se da cuenta que es otra vez el rey y dice David: Obed, vengo por el arca, me la voy a llevar. Y pues, ¿qué dice Obed-edom? Es el rey quien viene por el arca. Adelante. Pasan por el arca los levitas, se llevan el arca, la retiran, dicen que van haciendo fiesta, y ahora no solamente de fiesta, sino sacrificio, porque era parte también de lo que había dejado Moisés, y se van a la ciudad de David. Pero no te quiero hablar acerca de lo que sucede en la ciudad de David después de que se llevan el arca, sino de lo que pasa en casa de Obed-edom. Yo me imagino que al igual que al principio se quedan sin palabras. Se fue el arca, ya no está. Se reúnen todos en el mismo lugar, pero ahora se siente un vacío. No es lo mismo. Nuevamente, sin palabras, sin saber qué decir, se quedan en ese lugar por un rato hasta que todo se va. ¿Sabes? No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir ignorando la presencia de Dios. No podemos vivir insensibles a la presencia de Dios. A mí me sorprende muchas veces. Yo llevo años dedicándome a la música y he ido a muchos lugares. Hablando de iglesias, hablando de congregaciones, y me sorprende darme cuenta que hay ocasiones en las cuales uno ni siquiera comienza, uno ni siquiera empieza, uno va llegando y la presencia de Dios se está manifestando de tal manera y hay tantas personas que no se dan cuenta de eso, que son ajenos a lo que Dios está hablando, que son ajenos a lo que Dios está diciendo, que son tan ajenos a la presencia de Dios. Y lo que más tristeza me da es que puede ser que la desconocen porque no saben lo que es la presencia de Dios. No hay una relación. Y lo desconocen. Dice Jesús: aquellos que son mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen, ¿me entienden? Entonces no puede ser que Dios esté hablando y que nosotros no estemos escuchando lo que Él está diciendo. Que Dios esté hablando a nuestros corazones y nosotros no estemos entendiendo lo que Él está hablando. Porque somos sus ovejas y debemos de reconocer su voz. No somos capaces de reconocer a alguien a quien no conocemos.
Y solamente conocemos a alguien cuando pasamos tiempo con Él, cuando valoramos su presencia, cuando valoramos su compañía. Déjame te termino de contar la historia de Obed-Edom. Él entendió lo que era la presencia de Dios y valoró tanto su compañía que ¿sabes cómo terminó su historia? Dice que él mandó llamar a toda su familia, a todos sus hijos, a su esposa, y decidieron irse a la ciudad de David. Decidió irse a terminar su vida como portero. ¿Sabes por qué? Él entendió que ya no podía estar lejos de esa presencia. Prefirió llevarse a toda su familia y terminar como portero en la ciudad de David, como portero en el tabernáculo que había preparado David, antes de vivir un día más lejos de esa presencia. Obed-Edom lo entendió que era la presencia, entendió que no podía estar lejos de ella, y entendió que sea el sacrificio que sea, lo valía por estar cerca de la presencia de Dios. No nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. No podemos menospreciar la presencia de Dios. No podemos hacerla menos, no podemos dejarla a un lado. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos permita cada día conocer más su presencia. Dile: Dios, yo no quiero ser aquel en el cual tú hayas pasado por algún lugar y yo ni en cuenta. ¿Sabes? Porque Saúl vivió su reinado, su vida, menospreciando la presencia de Dios. ¿Sabes? Que no hubo bendición en su vida, sino todo lo contrario. Dios Todopoderoso, gracias por todo. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por estar al pendiente de nosotros. Dios, manifiéstate en nuestras vidas, manifiéstate en este lugar, manifiéstate en nuestros corazones. Dios, que haya un temor, Dios, en nosotros, de tu presencia. Que haya un temor en nosotros, Dios, de vivir una vida ignorando, Dios, tu voz, ignorando tu presencia, ignorando lo que tú estás hablando. Que vivamos, Señor, al pendiente todos los días de tu voluntad. Háblanos, Dios. Que podamos entender, Dios, en esta mañana, en este día, quién eres, Dios.
Que podamos, Señor, abrazar tu Espíritu Santo. Que podamos entender quién es tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Que dejemos de vivir ignorando, Señor, sus deseos, Padre. Que dejemos, Señor, de vivir contristándolo, Dios, menospreciándolo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Dios, traigas, Señor, una conciencia, Padre, a nuestros corazones, Dios. Que podamos, Señor, encontrar bendición, refrigerio en tu presencia, Padre. En tus brazos, en tu amor. Muchas gracias, Dios. Gracias. Que tu bendición, Padre, pueda llenar así como la casa de Obed-Edom nuestros hogares. Que tu presencia llene nuestras familias. Que tu presencia inunde, Señor, nuestras casas, Dios. Y que podamos tener un lugar siempre preparado, el mejor lugar, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras casas, para tu presencia. Muchas gracias, Dios. Bendito y alabado sea tu precioso nombre. Gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Y vamos a orar. Voy a invitar que se ponga de pie para orar por las ofrendas. Le voy a pedir a mi hermano Isaac que ore por las ofrendas. Señor Jesucristo, gracias por estos momentos que nos has dado, papito. Te agradecemos por tu bonita bondad, por tu bonita misericordia, por tu palabra que nuestro hermano nos ha dado, Señor. Te pido que nos ayudes a meditarla, a guardarla en nuestro corazón y poder entenderla conforme a tu voluntad. Señor, te pido en estos momentos que bendiga las ofrendas, que bendiga a las personas que van a dar la ofrenda y el diezmo, Señor Jesucristo. Guárdalos, protégelos, bendícelos, bendice su economía, bendice su trabajo, su alacena y todo lo que ellos quieran emprender, Señor, que sea conforme a tu voluntad y conforme a tu presencia, papito Dios. Te lo pido en tu bendito nombre. Amén. Sí, podemos pasar a ofrendar. Ya sabemos el orden, primero las hermanas y después los hermanos. Gloria.
toma tu asiento, déjate doy los avisos. Pues seguimos en la tarde, seguimos con este gozo. ¿Cuántos se gozaron? Pues seguimos en la tarde, de las 6 a las 8, seguimos con este gozo que nos da el Señor. Hoy que es Día del Señor, seguimos celebrando al Señor. El martes tenemos nuestro culto de oración y alabanza, de 6 a 8. El jueves de 6 a 8 tenemos nuestro culto de alabanza y predicación. El evento de varonas es el 26 de enero, hermana, para que lo tomen en cuenta. Y el evento de varones es el 2 de febrero. Ya hay discipulado de bautizo, informes con el pastor David y con el pastor Pedro. Estudio bíblico, reinicia el estudio bíblico. Y el sábado 10 de febrero se inicia la reunión de adolescentes y jóvenes, hermanos. Esos son los anuncios que tenemos. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar para despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta ya tarde, bendito Dios. Gracias por todo lo que nos has permitido estar haciendo aquí delante de tu presencia, Padre. Primeramente, alabarte, glorificarte, exaltarte, bendito Dios. Porque esa es la razón, Padre, por la cual nos reunimos. Esa es la razón de nuestra reunión, bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, por la alabanza, Padre Santo, que nos has permitido, Padre, ofrendarte, Padre, en esta tarde. Te damos gracias por esta palabra que nos has traído a nuestra vida, bendito Dios. Te damos gracias por nuestro hermano, por la palabra, y te damos gracias por cada uno, Padre, que en esta tarde dispuso de este tiempo, Padre, para estar aquí, bendito Dios, en esta reunión, alabándote y glorificando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todos juntos decimos amén. La paz de Cristo, mi hermano. Dios les bendiga.